Bueno, les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Edwin Acuña. Les insto a que me sigan y se inscriban al canal. En este episodio vamos a ver lo que son los tipos de variables dentro de la parte estadística. Hay dos tipos de variables. Están las variables cuantitativas, cuando sus elementos se deben desarrollar mediante números o cantidades, y las variables cualitativas, que son contextos de cualidades. Importante, los tipos de variables también se subdividen. Las cuantitativas se subdividen en dos. Cuantitativas continuas. Continuas son aquellas donde sus operaciones son números reales, como lo indica acá. Hay una escala, una unidad de medida. Ejemplo, cuando me da 5.3, o sea, decimales, ya sería cuantitativas continuas. Ejemplo, al decir escala o medidas o unidad de medidas, estamos hablando de temperatura. No estamos diciendo que puede medir 50 grados, pero recordemos que hay otros elementos más pequeños, igual que el peso. Una persona pesa 50 kilos, pero no necesariamente hoy estamos refiriéndonos a kilogramos, pero puede ser gramos, miligramos, etc. La estatura también es un área que hablamos de cuantitativa continua. El tiempo, la edad, el salario bruto, o sea, los ingresos, porque pueden haber decimales en un mes, otros no, etc. Y porcentajes de votos, conceptos porcentuales, siempre va a ser continua. La discreta o conteo es cuando tenemos un número entero y no hay una escala, como la cantidad de hijos. Usted no va a decir tengo medio hijo o tengo un cuarto de hijo. La edad en años cumplidos, o sea que me están pidiendo nada más en años, y el número de personas que pueden estar matriculadas a un curso. Esos son discretas. Discretas no tiene decimales. Continuas tiene decimales. Y después están las variables cualitativas. Está la cualitativa, son cualidades. La primera, ordinal. Ordinal cuando hay un orden o una categoría. Se tiene que ir como un concepto de llevar mayor importancia. Entonces, orden, estamos hablando como, vea los ejemplos que ponen aquí, grado de aceptación, como también nivel de estudio. El nivel de estudios tiene un orden, porque es diferente tener un bachillerato a una licenciatura, a una maestría o un doctorado, ¿verdad? Nivel de salario también entraría en ese concepto. La nominal, cuando es categoría o modalidades no ordenadas, digamos, el sexo de una persona, no importa qué tipo de sexo tenga, porque no tiene un orden, no se dice que primero las mujeres o el hombre, no tiene ningún contexto, provincia de nacimiento tampoco, equipo de fútbol preferido y estado civil. Esos son conceptos de cualitativas nominales. Y las binarias o dicotómicas, cuando sus respuestas tienen que ser dos. O sea, se tiene o no se tiene un atributo, sí o no, conoce un producto, sí o no, realiza una actividad, sí o no, posee acciones en una empresa, sí o no. Esos son los conceptos de ejemplo. Veamos en este caso, a mí me están pidiendo qué tipo de variable es, si es cualitativa, cuantitativa y cuál es su subíndice. Entonces desarrollamos cada uno de esos ejercicios. La primera dice la estatura de un estudiante. Bueno, estatura, estamos hablando de una unidad métrica. Yo puedo medir 1,70.23. Ya con ese caso significa que esa es cuantitativa, porque tengo que dar una cantidad numérica. Y como tiene decimales, es que continua. A eso es lo que vamos a desarrollar cada uno de esos ejercicios. La siguiente dice el número de hijos de un grupo familiar. Y ahí, primero yo digo 5 hijos, 6 hijos. Estoy hablando de cuantitativa. En este caso es discreta, porque no estamos hablando de decimales ni nada por el estilo. El grado académico de un profesor universitario, aquí estamos hablando de cualitativa, pero sí tiene un orden. Ya les dije, un bachillerato tiene más grado que una licenciatura. Bueno, voy a hacer esto más cortito, perdón, para que se vea más sencillo. Un bachillerato tiene un grado inferior a una licenciatura y viceversa. Entonces, en este caso estamos hablando de categorías, que es ordinal. El distrito electoral de un votante, yo digo un nombre, Cartago, digamos, y en ese caso, al decir un nombre, estoy hablando de una cualidad, cualitativa,
cualitativa, en este caso no tiene un orden, no importa qué distrito sea, porque no hay un orden de mejor o peor, entonces esto estamos hablando de nominal. Dice, la fecha de siembra de cierto cultivo, este podríamos analizar, es cualitativa. Si hablamos de un mes, de mayo, junio, julio, julio, agosto, si no tiene un orden, nada más digo, una fecha de cultivo puede ser en el aspecto nominal. Pero si es un cultivo específico, hay cultivos que solo nacen o se reproducen o se producen un tiempo. Entonces si tiene un orden en tiempo, no se va a producir algo en invierno o algo en verano. Entonces si es ese tipo, esa pregunta es un poquito media ambigua, podríamos hacer que es ordinal. Si no sería, si no importa el orden, sería nominal. Podríamos tener hasta los tres. Si fuera fecha, profesor, si fuera un día, un mes y año, y ahí estamos hablando también puede ser, porque estoy poniendo un número, cualitativa que concepto continuo. Esto varía mucho, un poquito ambigua esa pregunta. El número de estudiantes matriculados a la universidad X, Y, Z por cada año, y el número es cuantitativa. En ese aspecto estamos hablando discreta. Discreta, ¿por qué discreta? Porque la discreta son números enteros. Usted no va a decir medio estudiante, un cuarto de estudiante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto. Dice, si una persona consume el detergente máximo o no. Aquí estoy hablando sí o no, es cualitativa. En este caso vamos a hablar binomial, binaria o dicotómica. La otra es la escogencia del candidato de presidencia favorito para un votante. Ok, para un votante, no en general. Entonces, la escogencia, y hay un concepto de escogencia, significa cualitativa. Y es de un votante, mi gusto. Yo tengo un orden. Si voto por A, sería mi número 1. Si no, votaría por B. Si no, votaría por C. Hasta último, votar por el más malo, digamos. Entonces, en este caso es ordinal. El grado de acuerdo de la privatización del seguro social. El grado es un concepto de categoría. Entonces, cualitativa. En ese caso, ordinal. Entonces, tenemos que aprendernos claramente este cuadro, donde nos indica las características que tienen las variables. Cuantitativas se dividen en dos, continuas y discretas o de conteo. Continuas cuando dan decimales, discretas cuando son números enteros. Esto, temperatura, peso, etcétera. Solo que me lo digan cuántos kilos tiene una persona. Entonces ahí diferente, pido una unidad específica. Cualitativa son 3. Ordinaria cuando tiene un orden, de mayor a menor o menor a mayor. Nominal cuando no tiene orden. No importa quién es el primero o quién es el último. Y binaria cuando su contestación es sí o no. ¿Está encendido la luz? Sí o no. ¿Apagado o encendido? Bueno, ese es un resumen sobre lo que tipo de variables dentro de la parte de estadística. Les agradezco y los invito a que se inscriban a mi canal. Muchas gracias.